Um, you're not going to understand mine either, so I'm going to give it in Spanish. Primero que nada, buenas tardes. Quisiera saber de aquí, levanten la mano los que son investigadores básicos. El resto son investigadores clínicos. Muy bien. Voy a hablar de una población especial que es trasplante hepático y mi primer consejo es piensen en grande. No piensen en el caso clínico reportado con revisión de la literatura. Eso sí es investigación, pero tenemos que ir un poquito más allá. Mi plática va más enfocada a lo que tenemos que hacer en México para que la investigación en trasplante hepático pues progrese. Entonces siempre piensen a lo grande. Entonces, ¿dónde puedo empezar? Primero que nada, no por el hecho de que un tratamiento haya sido diseñado hace muchos años o se esté haciendo desde hace mucho tiempo para alguna enfermedad, quiere decir que todo esté dicho acerca del tratamiento o de las enfermedades que ese tratamiento trata en sí. El trasplante hepático en sí se aprobó para enfermedades terminales del hígado, agudas y crónicas, en 1983. Y hasta el momento sigue habiendo una cantidad muy grande de investigación que se está haciendo a nivel tanto básico como clínico a nivel de trasplante hepático. Esto es todo, no todo está dicho. Entonces, ¿dónde puedo empezar? Pues lo primero que pueden hacer ustedes es ir a clinicaltrials.gov, que es un lugar en donde van a encontrar tanto registro para sus trabajos, donde van a encontrar una base de datos grande, donde van a encontrar quién y en qué instituciones están haciendo algo similar a lo que están haciendo ustedes y ver si de esa manera pueden ustedes tener un trabajo cooperativo. El NIDDK, que es el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, y todas estas instituciones, todos estos lugares son dependientes de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Además de estos lugares, pueden ir ustedes directamente a las instituciones que hacen trasplante hepático y que se dedican a hacer investigación en trasplante hepático a los dos niveles, básico y clínico. Aquí en México, en donde podrían ustedes obtener más información, en algunos casos recursos, y si no en algunos casos recursos, apoyos o enlaces con lugares que hacen este tipo de investigación, son los Institutos Nacionales de Salud, específicamente el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Tiene un programa de trasplante hepático del cual estoy orgulloso porque tiene mucho tiempo ya establecido, continúa activo y su infraestructura es, yo podría decir que la mejor del país. Pueden ir también al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los que estén aquí y que estén haciendo maestrías, doctorados, postdoctorados, podrían tener acceso a través de sus mentores a los recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el caso de que no lo estén haciendo a través del consejo, podrían ustedes hacerlo a través de la Fundación Mexicana para la Salud. Hay otras fundaciones y hay otras instancias que patrocina la industria farmacéutica con fines no comerciales y con fines no lucrativos, como podría ser la Fundación GlaxoSmithKline, en la que ustedes podrían tener acceso a los recursos, a bases de datos, a entrenamiento o incluso a enlaces con individuos que hacen lo mismo que están haciendo ustedes. Yo me di a la tarea de buscar, bueno, ¿dónde podrían empezar ustedes buscando en internet quién hace lo que hacen ustedes? Y está esta página que se llama Center Watch. Nada más por curiosidad dije, bueno, vamos a ver qué se está haciendo, y yo encontré 130 protocolos que se están llevando a cabo en este momento, y seguramente alguno de esos podría ser de utilidad para ustedes para empezar a hacer una red multicéntrica. Pueden ir también a la red de trasplante y procuración de órganos. Esto depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Estos no les van a dar dinero y estos quizá no les vayan a dar tampoco acceso a una base de datos, pero lo que sí les pueden dar es datos sobre la epidemiología de las enfermedades, las incidencias, frecuencias, y ello les servirá a ustedes para que empiecen a diseñar lo que ustedes quieran hacer. Pero aquellos que quieran hacer una revisión de una base de datos extensa y muy completa, pueden ir directamente a United Network for Organ Sharing. Alguno de los ponentes anteriormente lo dijo. Si ustedes van a esta página, ustedes meten una solicitud para utilizar la base de datos, ustedes únicamente cumplen con ciertos requisitos, con confidencialidad, y esto les va a dar a ustedes la prerrogativa de poder utilizar una base de datos que abarca a todos los pacientes que se han trasplantado hasta el día de, para fines prácticos, ayer, y todos los que están en la lista de trasplante. Esto para aquellos que quieren hacer un poquito de minería de datos es muy, muy importante.
¿Qué pueden hacer ustedes de investigación? Bueno, hay una infinidad de tierra virgen en trasplante hepático. Por ejemplo, ¿cómo le hago para que sirva mejor un órgano que ya se donó? ¿Cómo hago que se mantenga sano por tiempo que vaya más allá de las 12 horas? ¿Cómo prevengo la recurrencia de la hepatitis C? ¿Trato al paciente antes, lo trato después del trasplante hepático? ¿Cómo mejoro las evoluciones post-trasplante de individuos que se trasplantan por carcinoma hepatocelular? Si estoy asociado a alguna instancia que me provea de ingenieros biomédicos, hacer algún bioreactor. Hay ya bioreactores que están disponibles en el mercado, el sistema de absorción de moléculas de forma extracorpórea, el sistema de asistencia hepática extracorpóreo, el Prometheus en Europa, aunque no son el estándar de tratamiento, están disponibles. Para aquellos investigadores básicos, la senescencia de los hepatocitos, el envejecimiento de los hepatocitos es un tema muy importante. Nuevos biomarcadores, más allá de lo que utilizamos en clínica, que podría ser la alfa-fetoproteína y la desgama-carboxiprotrombina. Tenemos muy pocos biomarcadores para saber cómo está el sistema del paciente, el sistema hepático del paciente. Y como ustedes pueden ver, voy a darles ejemplos de esas partes que están palomeadas. No voy a hablar de todas porque podríamos pasarnos aquí algún par de horas. Pero, por ejemplo, para mantener la salud del hígado que se va a utilizar para trasplante, hay genes que se regulan a la alza y que se regulan a la baja y que van a determinar cuál va a ser la función de ese hígado que nosotros vamos a trasplantar en un individuo. Por ejemplo, aquellos órganos que funcionan muy bien, se ha visto que tienen regulación a la alza en marcadores de regeneración hepática y sus ciclos celulares son muy eficientes. En tanto, aquellos hígados que no funcionan muy bien o que tienen cierta dilación en empezar a trabajar, tienen regulación a la baja de genes que tienen que ver con el metabolismo de los ácidos biliares, y eso hace que se incremente la bilirrubina y se prolongue el tiempo de coagulación. Por otro lado, hemos sabido que la preacondición o el precondicionamiento isquémico del hígado es importante para hacer que algunos genes se regulen a la alza. Esto lo han hecho los grupos españoles, por ejemplo el de Barcelona. En el momento de que ellos van a procurar el órgano, ponen una pinza en la vena porta por 10 minutos y después reperfunden el hígado, y eso lo que hace es que los genes se regulen a la alta, esos genes de regeneración y ciclo celular. Pero recientemente un metaanálisis del grupo de Cochrane no puede decidir si esto debe o no debe ser el estándar, entonces no lo recomienda, pero realmente para los que son investigadores básicos, de cualquier manera lo podrían hacer ustedes experimentalmente, porque los sistemas murinos en ratas y ratones son muy parecidos a los sistemas hepáticos humanos y podrían hacer este tipo de trabajos. En el momento actual se utiliza la preservación hipotérmica. Esto quiere decir que el hígado, cuando se procura, se pone en una solución, puede ser la solución de Wisconsin, la solución de Collins u otras soluciones que hay disponibles en el mercado, a una temperatura de 4 grados, y es como se traslada al lugar en donde se va a trasplantar. Sin embargo, hay nuevos aparatos que lo que están haciendo es preservar el órgano continuamente perfundido a una temperatura que se considera normotérmica, entre 33 y 35 grados, y aunque todos estos aparatos no se han diseñado o no se están utilizando como el estándar de tratamiento, hay algunas preguntas que son muy provocativas y que tendríamos que contestar. ¿Se pueden recuperar órganos que tienen criterios extendidos, órganos que tengan mucha grasa, órganos que tengan un tiempo mayor de isquemia, órganos que vengan de donadores con paro cardíaco? ¿Se puede vigilar la viabilidad de ese órgano? Dado que el órgano está perfundido, nosotros podríamos tomar la sangre que está saliendo de la vía de salida y medir qué es lo que está produciendo el hígado, ver cómo está la albúmina, ver cómo está el tiempo de coagulación, ver cómo están las proteínas, y si la perfusión hepática extracorpórea puede hacer que mejoren las condiciones de un hígado. Todas esas son preguntas que aún no tienen respuesta y que yo creo que podrían ser ideas para que ustedes se desempeñaran. Ahora, el reto aquí es, ¿realmente se puede hacer una máquina de estas? Y una vez que se hace una máquina de estas, ¿cómo la voy a desarrollar? Y la verdad es que si ustedes tienen una buena red
de asociaciones, digamos con ingenieros biomédicos, pueden hacerlo. Este es uno de los aparatos que se diseñó en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y esto es del tamaño de aparentemente un carrito de servicio o una maleta grande donde se meten bocinas grandes. Y tiene adentro lo que pareciera ser, como ustedes pueden ver ahí, una máquina de diálisis, pero realmente es un circuito cerrado de circulación. No sé si esto tenga apuntador láser. Como ustedes pueden ver en esta parte, no tengo, pero en la fotografía que está a la extrema izquierda, ustedes pueden ver que tiene un reservorio de sangre que va hacia la parte derecha de la máquina, y en esa como bandejita es en donde se va a poner el hígado, se va a cubrir y se va a perfundir constantemente. Tiene un oxigenador, tiene un calentador, tiene un recuperador de células, y tiene también una bomba que va a estar dando la circulación a ese órgano en forma constante. Entonces, esto lo diseñó un ingeniero biomédico con el auxilio de un cirujano de trasplante. Se desarrolló por estudiantes de biomedicina y medicina de la Universidad de Oxford. Entonces, esto es algo que lo único que necesitaron ellos fue 2 buenos mentores y el dinero suficiente para poder hacerlo, que es probablemente ahí en donde tengamos problemas. En cuanto al carcinoma hepatocelular, es una enfermedad muy común, causa 600,000 muertes al año a nivel mundial, y es una indicación de trasplante que está muy bien establecida. Ahora bien, nosotros todavía tenemos que identificar cuáles son aquellos pacientes a los que les va a ir muy bien o muy mal, que tienen cáncer de hígado con el trasplante. Y a partir de esos hallazgos que todavía no tenemos bien consolidados y sabidos, tenemos que decidir cuál va a ser el foco o cómo vamos a enfocar el tratamiento de carcinoma hepatocelular en el futuro. Esta es la forma en la que a través de la historia del trasplante hepático se han asignado los órganos. De los 60s a los 80s, pues era básicamente a discreción del centro de trasplante cómo asignaban un órgano. En los 90s tempranos se decidió que aquel paciente que tuviera más tiempo en la lista de trasplante pues era el que iba a recibir el órgano, lo que ocasionó que muchos pacientes estaban para fines prácticos sanos y se ponían en una lista, y después de 5, 6, 7 años, cuando necesitaban el trasplante, eran quienes lo recibían. Para mediados de los 90 se hizo un sistema de tamizaje para saber en qué estatus estaba el paciente, y se les asignaron diferentes números. 1 era el más urgente, 4 el que era menos urgente, y aún así seguía habiendo muchas discrepancias en cómo se asignaban los órganos. Entonces, para el año 2002 se diseñó un sistema de puntuación, el modelo de enfermedad hepática crónica terminal, el MELD, que toma en cuenta bilirrubina, creatinina y tiempo de coagulación para determinar qué paciente necesita con mayor urgencia el trasplante, y es en donde estamos en este momento. Sin embargo, continúa habiendo discrepancias porque el sistema de puntuación, yo siempre he dicho que es un modelo imperfecto en un mundo imperfecto, un modelo que necesita que se hagan excepciones, que se le agreguen números, que se le agreguen valores. No es un sistema que matemáticamente sea sostenible en el futuro. Y como ejemplo de esto, vean una investigación muy sencilla que se hizo en base a la base de datos de UNOS. En rojo ustedes ven aquellos lugares en donde se trasplantan más pacientes. En el lado izquierdo de la diapositiva, aquellos que tienen una estandarización de criterios de excepción de este sistema MELD, y en el lado derecho aquellos que tienen una puntuación o excepciones no estandarizadas. Entonces, como ustedes pueden ver, este sistema de puntuación es complejo porque tienen excepciones estandarizadas y excepciones no estandarizadas. Entonces, la distribución de los órganos, la estandarización de los sistemas de urgencia o no urgencia en puntuación para asignar órganos es algo en lo que todavía hay mucho por andar, y no necesitan mucho presupuesto para hacer este tipo de investigaciones. Recientemente, estas organizaciones, el OPTN y UNOS, desarrollaron una política en donde decidieron que el trasplante para el carcinoma hepatocelular iba a cambiar un poquito. Entonces, ellos decidieron, a partir de octubre de 2015, que ellos tenían que optimizar y estandarizar la realización de imagenología de alta calidad para definir cuáles pacientes eran los que urgía que se trasplantaran o no. Decidieron también que debían tener un mejor balance en las oportunidades para el trasplante entre los candidatos a trasplante hepático que tuvieran carcinoma hepatocelular, y decidieron que esos puntos de excepción que nosotros antes asignábamos en el momento que el paciente se listaba para trasplante, pues iban a cambiar. Ya no podíamos nosotros definir
en el momento que el paciente era diagnosticado y listado, darle esos puntos de excepción. Ellos decidieron que iba a esperar 6 meses y en lugar de darle 22, ellos le iban a dar 28 y únicamente íbamos a poder llegar hasta 34 una vez que el paciente hubiera sido tratado. De ahí salió que hay preguntas, ¿hay alguna evidencia en contra de esto? Y aquí les pongo 2 ejemplos que se pudieron hacer realmente de manera sencilla. Nuestro grupo encontró que la sobrevida tanto de paciente como de injerto son mejores en aquellos individuos que se trasplantan más rápido. Y esto fue corroborado por este grupo en 2017, Notar Paolo, en donde ellos ven que independientemente de que cumpla el paciente con criterios de Milán o no los cumpla, dependiendo de un sistema que él diseñó diferente al MEL, que toma en cuenta alfa-fetoproteína, tamaño y número de nódulos hepáticos, tenían mejores evoluciones. Estos son nuestros resultados: alfa-fetoproteína, menos de 500 y más de 500, la sobrevida es estadísticamente muy diferente. Cuando se hacen diferentes brackets de la alfa-fetoproteína, la posibilidad de recurrencia es menor en aquellos individuos que tienen alfa-fetoproteína de menos de 100. Cuando es de 100 a 1000 tienen una recurrencia intermedia y más de 1000 es una recurrencia para fines prácticos 75%. Esto es estadísticamente significativo. Dado que esto todavía no está resuelto, se han diseñado también el índice de DNA, que es únicamente medir el contenido de células normales y células neoplásicas dentro del tejido obtenido, y ese índice se califica en menor de 1.5 o mayor de 1.5 y se le compara con criterios de Milán. Y se ha visto que aquellos individuos que tienen un índice de menos de 1.5, independientemente de que cumplan o no cumplan con los criterios de Milán, tienen un mejor pronóstico que aquellos que tienen, en el lado derecho de su diapositiva, un índice de DNA mayor a 1.5. En cuanto a hepatitis C, les había yo comentado, la reinfección en aquellos individuos que se trasplantan sin tratamiento previo es del 100%, en aquellos individuos que se trasplantan con tratamiento, pues entonces será 0 porque están curados, pero en este caso la pregunta es, ¿lo trato o no lo trato antes del trasplante? Ese es el problema, porque si yo trato a un paciente que ya está muy enfermo y lo curo, el paciente se va a quedar con un MEL que no va a ser suficiente para que se trasplante, pero va a seguir teniendo complicaciones de la enfermedad, es lo que se llama el purgatorio MEL. Y por otro lado tenemos herramientas que no estamos utilizando. La interleucina 28 no la estamos utilizando tanto, pero realmente no sirve para nada. Yo creo que sí sirve para algo. Vean aquí el riesgo de recurrencia independientemente del tratamiento cuando se tiene un fenotipo CC versus cuando se tiene un TT. Las posibilidades de que recurras más con el TT. Y esto es relativamente nuevo. Nadie ha hecho seguimiento. Otra oportunidad de investigación para ustedes. En cuanto a los marcadores biológicos, biomarcadores, sabemos que hay individuos que toleran que se disminuya la inmunosupresión o que incluso se detenga, pero no sabemos por qué, no sabemos cuáles son los genes que están embebidos en esto. Y se vio desde 1992 que había anormalidades o expresiones diferentes de genes en las células gamma delta, las asesinas naturales y en los T reguladores. Y como pueden ver aquí tenemos un bioarray microarray, de pacientes que toleran en el lado izquierdo de la diapositiva y de los que no toleran en el lado izquierdo. Cada renglón es un gen, cada columna es una muestra de un paciente y como ustedes pueden ver, el rojo muestra incremento en la transcripción de un gen, el verde disminución en la transcripción del gen y es por eso que ustedes pueden determinar cuál grupo de genes es el que va a permitir tolerancia inmunológica en estos individuos. También abierto a que ustedes lo hagan. En cuanto a hepatitis alcohólica, es una enfermedad que de hecho no se trasplanta porque es aguda, porque tiene alta recurrencia, porque a los pacientes no les va tan bien, pero ya hay grupos que han estado haciendo trasplante en estos individuos y sus resultados vieron que eran casi iguales que trasplantar pacientes que tenían sobriedad. Pero en el intermedio salió esto que dicen, bueno, nosotros vamos a seguir este índice de Lille que se mide a los 7 días de estarles dando tratamiento a estos individuos y vamos a ver cómo les va. Pero 7 días en una enfermedad que tiene una mortalidad tan alta es muy alto y entonces 2 investigadores jóvenes, de los cuales me da gusto haber sido mentor, Mauricio y Andrés, diseñaron este proyecto junto con el grupo de Barcelona y vieron que medir el índice de Lille
a los 4 días en vez de a los 7 es tan válido y tan efectivo como medirlo después. Entonces, algo temprano los llevó a tener un diagnóstico oportuno para ver quién puede beneficiarse o no beneficiarse del trasplante. Regresando a los pacientes alcohólicos trasplantados, aquí vemos que aquel que se trasplantó vive mucho más tiempo que el que no se trasplantó, y el paciente que recibió tratamiento y funcionó este tratamiento sobrevive exactamente lo mismo como si se hubiera trasplantado. En conclusión, lo que yo quiero decirles es que con estos ejemplos es evidente que el campo del trasplante hepático es fértil y todavía está inexplorado. Tienen que asociarse con otras especialidades, con otras profesiones, con expertos en estadística y bioestadística, con ingenieros biomédicos, con médicos y ustedes como investigadores. Y de nuevo, piensen en grande, lo pueden hacer. Muchas gracias.